Buenos días. Para el Grupo de Investigación en Justicia, Derechos Humanos y Democracia, es un honor estar aquí presentes en la 8ª semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta investigación fue llevada a cabo por Eduardo Gabriel Osorio Sánchez y quien les habla, la Indexir Hernández Granados. El título de la ponencia es La COVID-19 y los niños/niñas víctimas de desplazamiento forzado. Se planteó como objetivo principal analizar la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en relación con la crisis del COVID-19. Para ello se llevó a cabo una metodología de enfoque cualitativo a través del método hermenéutico y de análisis documental frente al análisis de informes, sentencias, libros, capítulos de libros respecto a la situación de la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia. Y es que para nadie es un secreto que el COVID-19 llegó y rompió en nuestras vidas y se extendió a nivel global, lo que obligó a los países a que tomaran medidas para conjurar la crisis. Y dentro de las normatividades internas, estas medidas se llevaron a cabo mediante aislamientos preventivos o cuarentenas obligatorias, priorizando el control y la vigilancia sobre la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios y bienes básicos para la garantía del goce de derechos de la población. En lo que Philip Aston, relator especial de las Naciones Unidas, ha denominado un darwinismo social. Es decir, que se han priorizado los intereses económicos o incluso de los más ricos por encima de las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Y es que la COVID-19 agrava la situación de las víctimas del conflicto, especialmente las víctimas de desplazamiento forzado, ya que su victimización es continuada, es polifacética, y es una de las vulneraciones más graves que existen dentro del conflicto, ya que las personas se ven obligadas a dejar su lugar habitual de residencia, abandonando todo lo que tienen a un futuro incierto. Es así que por su condición, pues ellos se encuentran abocados a una crisis sanitaria, socioeconómica y de protección. Y es que en Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha alcanzado cifras alarmantes. Por varios años consecutivos, Colombia ha ocupado el primer lugar en cifras de desplazados forzados internamente. Es así que para el 2020 aún conservaba el primer lugar a nivel mundial, alcanzando la cifra de casi 8 millones de personas desplazadas internamente. Y dentro de esta cifra, el 50% corresponde a niños, niñas y adolescentes. Es decir, que un alto porcentaje de esta población está compuesta por la infancia. Por lo que la Relatoría Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos ha manifestado que esta población tiene un mayor riesgo de exposición al coronavirus debido a su limitado acceso a medidas de saneamiento, alimentación, vivienda, cuidado de salud y agua. Por lo que en Colombia el desplazamiento en relación con la COVID-19 presenta dos vertientes. La primera en cuanto a la continuidad del conflicto y la segunda, la necesidad de una atención diferenciada. En la primera, que se refiere a la continuidad del conflicto, la ONU ha señalado que desde 2019 los conflictos internos son los que más se presentan a nivel mundial. Y cada vez son conflictos más complejos que conllevan a una mayor victimización de la población civil dentro de estos estados. En el caso colombiano, si bien el proceso de paz se llevó a cabo y hizo una disminución de la violencia en sus primeros años, con el abandono de sus territorios, con la desmovilización y el surgimiento de más grupos al margen de la ley que tenían el interés de tomar el control territorial de aquellos espacios que estaban bajo el mando de las FARC, pues hizo que recrudeciera el conflicto. A su vez, la incapacidad estatal para dar respuesta a esta situación conlleva a que se incrementen los desplazamientos forzados. Por ejemplo, para julio de 2020, 414 familias habían sido desplazadas del Catatumbo. En ese momento, en esa crisis específica que se presentó en julio, más del 40% de esas familias estaban conformadas por niños, niñas y adolescentes. En la segunda vertiente, respecto a la necesidad de una atención diferenciada, tenemos que desde el año 2004 la Corte Constitucional, a través de la sentencia T025, hace la declaratoria del estado de cosas inconstitucional respecto a la población desplazada. Y posteriormente, en el 2008, en auto de seguimiento,
dice que es necesario que se tenga en cuenta a este grupo etario de niños, niñas y adolescentes para la atención y la oferta dentro de la política pública del Estado. No pueden continuar siendo invisibilizados dentro de la atención general que se da a la política pública a las víctimas de desplazamiento forzado, independientemente de la edad que tengan. A su vez, el coronavirus conlleva con medidas como el aislamiento a que los menores de edad se encuentren con mayor exposición a la violencia intrafamiliar, ya que el COVID agrava la situación socioeconómica de las familias, ya que no pueden salir a buscar sus medios de subsistencia y conlleva que, de forma general, incremente la violencia intrafamiliar. Igualmente, no siempre la infancia víctima de desplazamiento forzado se encuentra en unas condiciones de vida que permita que se desarrollen unos espacios adecuados, por lo que se encuentran a su vez víctimas de hacinamientos o de condiciones insalubres, ya que no tienen acceso a lo que es el agua limpia o el saneamiento que permita pues la práctica de condiciones adecuadas para la higiene. Asimismo, mantenerse encerrados conlleva que la infancia tenga consecuencias psicológicas que pueden llegar a repercutir si no tienen una atención adecuada en su futuro como adultos o en su proyecto de vida. En el mismo sentido, la utilización de plataformas digitales para el aprendizaje lleva a que sean expuestos a contenidos inapropiados si no tienen el acompañamiento adecuado o que incluso pues sean coaptados de su derecho a la educación, ya que para poder acceder a ese aprendizaje en línea necesitan implementos básicos con los cuales no siempre van a contar debido a su condición de pobreza, como puede ser un celular o un computador, y si los tienen, no pueden tener siempre el acceso a Internet de forma continua para poder atender sus clases, o si se encuentran en zonas alejadas o rurales del país, aunque cuenten con estos recursos, pues la señal ni siquiera llega a estas áreas. Igualmente, en auto 149 de 2020, que hace seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional señala que es necesaria una distinción entre las medidas que está tomando el Estado para la reparación integral, para la política pública y para la atención humanitaria de las víctimas del desplazamiento forzado con la atención que se está dando o la oferta que se está dando respecto a la emergencia de la COVID-19. Y es que no puede pretenderse que su condición de víctimas de desplazamiento, que conlleva a su vez a una atención por parte del Estado, se encuentre entonces invisibilizada la oferta institucional respecto al COVID-19. Las medidas de reparación integral no son iguales a las medidas de emergencia que se dan de acuerdo a la crisis del coronavirus. Así que la Corte especifica que, en consonancia con el principio de no discriminación, el enfoque diferencial como materialización de lo que es el derecho a la igualdad, debe dárseles una atención especial de acuerdo a la emergencia del COVID-19. Por lo que podemos concluir que las crisis siempre son oportunidades. Y en este caso debe ser así para los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, para la protección y garantía en el goce especial de sus derechos. Muchas gracias.